Bien, vamos a intentar una vez más, porque nunca hay que darse por vencido, ver si podemos retomar un poquito las entrevistas que teníamos pautadas para hoy. Intentamos resolver ese pequeño problemita técnico. A ver, hablamos del tipo de cambio, un tipo de cambio más bajo que logró revertir en principio una parte del flujo turístico regional y modificando el perfil del viajero frecuente. Tristán Rodríguez Loredo es editor de la revista Noticias. Gracias por atendernos, Tristán. ¿Cómo estás? Hola Nuria, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, a ver, contanos un poco acerca de esto. Tenemos un tipo de cambio más bajo, sin duda, que no sabemos si esto se quedará acá, se mantendrá por poco tiempo, si puede llegar a tener un rebote, no sé vos cómo lo ves. Bueno, el tipo de cambio en nuestro país sufre oscilaciones, es muy raro los periodos de tiempo en el que se mantiene a la par del índice de precios. Siempre está por arriba o por abajo, generalmente con la historia que los argentinos tenemos, tanto vos y yo hemos vivido con inflación toda nuestra vida. Vos seguro y yo probablemente algunos años. Al principio, cuando era chico, había las alcancías que juntaba moneda, los chanchitos, todo eso, pero me di cuenta la hiperinflación del 75 que ya era, que eso era una estafa, Qué digamos, buena ¿no? nota esa que me acabas de hacer. Las alcancías no sirven más. No, Murieron las alcancías. en su momento las alcancías tenían una forma de unos chanchitos de Sí, cerámica, exacto. que Esas te daba eran. lástima romperlo. Bueno, Sí, hoy debería ser todo al revés, que de ser reutilizables. Hoy, el claro. momento de inflación del 200% anual, ¿por qué? Porque tenés que gastarlo en el mes, no Y podés sí, guardarlo para el nada. próximo. Sí, Esa es la exactamente. educación financiera que teníamos, obviamente. Desde hace casi el año que viene van a ser medio siglo de inestabilidad económica crónica en Argentina, salvo algún paréntesis más o menos largo, con variables que iban en forma subterránea, como el tema del periodo de la convertibilidad o los 2 años posteriores a la salida, Ujú. en el que había una quietud económica, pero era una calma ficha que anunciaba una tormenta posterior. Ujú. Entonces, en esos 50 años, básicamente, los argentinos entendimos de que un ancla financiera era el dólar. Ujú. No pasa así en todos los países de la región, no pasa en Brasil, no pasa en Chile, no pasa en Paraguay, no pasa en otros lugares. ¿Por qué acá sí pasa? Bueno, porque hemos tenido durante muchísimos años inestabilidad económica crónica. Esto quiere decir que hay recesión, hay euforia, los precios suben mucho, después se estabilizan. Entonces el dólar anticipa muchas veces eso. Ujú. Entonces el dólar del año 2023, un año electoral, con una economía en expansión, con el plan platita, con el inflador electoral, todo eso hizo que el dólar subiera muchísimo. A Ujú. precios de hoy estaría arriba claramente del doble de lo que está hoy. Claro. Entonces, las decisiones sobre turismo, es decir, que toma alguna gente, digamos, las clases medias altas, acerca de si puedo ir a veranear a este Brasil o a Uruguay o me quedo acá, me voy a este Mar del Plata, o otros viajes, básicamente se alientan cuando hay un dólar más barato, es decir, cuando a mí en términos de ingresos en pesos me cuesta menos, y al contrario, cuando el dólar está muy caro, hay, especialmente también de los países vecinos, hay aluvión, ¿no? Todos los uruguayos que vienen por el buquebús, todos los brasileños que van de Brasiloche, como le dicen a veces, ¿no es cierto? Bariloche, como no tiene nieve, charter directo para este Bariloche, total sale mucho más barato, chilenos que venían a comprar a Mendoza. Y hoy Ujú. vemos que esas corrientes empiezan a revertirse, es Ujú. decir, los argentinos, que porque el dólar ya no es el dólar de hace un año, cuesta la mitad, Sí. entonces dice, bueno, entonces ahora este verano sí, me puedo ir a Uruguay, me puedo ir a este Brasil. Hay gente que nunca hizo la elección antes ni la hizo ahora porque no tenía vacaciones o porque tenía vacaciones y se tenía que quedar en el club o en la casa. Ujú. Entonces estamos hablando de cierto mercado, que es un mercado que si lo sumamos es numeroso, pero que no es de toda la población. Pero sirve como termómetro para la primera pregunta que hiciste, que fue ¿el dólar está caro o está barato? Y para Ujú. responderlo,
tenemos que acudir no solamente a este factor, sino a otros factores. Uh-huh. Para vos, de todos modos, Tristán, esto es, en definitiva, ¿esto es lo que en mente tenía el gobierno desde el inicio o fue cambiando de acuerdo a cómo las circunstancias se fueron acomodando respecto de lo que iba logrando? ¿Me explico? Digo, en definitiva, esto, bueno, si hablamos de principio a principio, hablábamos de un gobierno que hablaba de dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, que a veces el presidente vuelve como un latiguillo que le quedó a decirlo. Pero, digo, ¿vamos en camino de eso o de repente hicieron como un volanteo porque se encontraron con esto? Yo creo que lo que en campaña electoral anunció el actual gobierno cuando era una fuerza candidato, básicamente, sobre todo para las primarias o la primera vuelta electoral. En un balotaje, en toda parte del mundo lo que se vota no es tanto por una idea, sino para que no gane otro, ¿no? Es una opción, queda claro, y el poco voto blanco que hubo para el balotaje explica eso, ¿no? Entonces, bueno, era una opción y probablemente una tercera parte del electorado votó con resignación, no con alegría a uno u otro candidato. Entonces, todas estas cuestiones, esas ideas de eliminemos el Banco Central, dolaricemos la economía, siempre las preguntas, el que pinchaba el globo es, bueno, ¿y con qué vas a dolarizar la economía si las reservas son negativas? No es que no hay reservas, debes plata de las reservas. Sí. Bueno, entonces evidentemente no se pudo dolarizar la economía, ni sé si era algo bueno, pero era imposible. Sí. Eliminar el Banco Central con la inestabilidad monetaria que había, tampoco se podía eliminar el Banco Central porque corría, tenía un rol, y de hecho no hay países sin Banco Central, ¿no? Por algo vamos a ser el único país, digamos, así como somos el único país con 30 equipos en primera división, ¿no es cierto?, seríamos el único país sin Banco Central. Sería algo raro, que Chiquitapia lo debería explicar, como lo debería explicar Milei, por qué nosotros vamos a ser el único sin Banco Central. Después hay diferentes formas de bancos centrales. Evidentemente, creo que era un péndulo acerca de una hiperintervención en el Banco Central a nada. Ahora, queda claro, Nuria, que si vos partís de una tasa de inflación del 25% mensual y en ascenso, la mayorista era cerca del 50%, cualquier frenazo a los precios, ¿no?, cualquier desaceleración brusca, lo primero que afecta es con el dólar, porque el dólar tiene adentro expectativas de hiperinflación. Cuando la hiperinflación vemos que no va a llegar, y va a llegar una hiperrecesión en todo caso, no una hiperinflación, una de las primeras cosas que se afecta es el dólar, ¿no? Sí, claro. Entonces, con el diario del lunes, hubiera vendido mis dólares Blue o por el MEP en el banco a 1.100 pesos hace 10 meses o hace 11 meses, y hoy entonces tendría el doble en dólares. Bueno, había que hacerlo, había que jugarse, ¿no? Claro, yo no lo hice. Sí, claro, no, yo tampoco. Tristán, te pregunto también si cambió el perfil del viajero, si volvemos a ese perfil en el que veíamos gente bueno, tampoco podemos hablar de gente a nivel masivo, ¿no? Aquel que tiene la posibilidad de hacerlo, pero en el avión te topabas tal vez con algunos que venían de Chile, con plasmas de A2 o de A3. Obviamente es para un rango muy muy chiquito de cantidad de gente que no sé que todavía tiene la posibilidad de viajar y todo, pero hasta hace poco era el tipo de cambio era absolutamente perjudicial para nosotros. Ahora, al momento de pensar en ir a hacer compras a Chile o a Uruguay, es absolutamente distinto. Es más, aquel que tiene la posibilidad de viajar un poco más lejos, te vas a Estados Unidos y tal vez conseguís un jean por $10, que son 10.000 pesos de acá, cuando acá no baja el menos de marca de, no sé, 50, me imagino así, y una marca 100, 120. Mira, Nuria, el perfil, primero que siempre estamos hablando sobre los que llenan los aviones, incluso puede haber más vuelos de aviones, más vuelos que ponen porque hay más demanda por algún destino. Son los que este fin de semana fueron a calentar a Colapinto en Brasil, que fueron a un evento, ¿no?
son los que probablemente vayan a Asunción del Paraguay el 23 de noviembre de alentar a Racing. También pueden ir en auto probablemente o en colectivo. Sí, igual eso amigos. Todavía me da la sensación a mí que es todavía un porcentaje más chiquito, ¿no? Que eso no sabe si llegan a fin de mes lo digo con todo respeto, pero si llegan a fin de mes con la plata, pero tal vez se la gastan en ir atrás de Racing o ir atrás de Colapinto ahora. Mira, el boom de Colapinto, no vamos a desviar el tema, pero básicamente había paquetes cerca de $4.000 que tenía entrada buena, bla, 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 y la gente lo pagaba porque dice, bueno, voy, hace mucho que no voy. Ojo con esto, hace mucho que no voy porque hace 25 años, o sea, 30 años que no hay un piloto argentino en Fórmula 1, expectativa, entonces hay mucho de eso, ¿no? No es lo mismo ir a ver una carrera donde no conoces a nadie, los entendidos conocen, que alguien que causa cierta empatía. Pero $4.000, ¿qué? ¿2 días? ¿3 días? El paquete completo. El paquete vuelo y dormida. 4 estrellas, era un paquete VIP, pero había que ponerse con $4.000. Es un montón para 2 o 3 días. Sí, bueno, a ver, es un montón, pero bueno, si ellos lo llenaban... y sí, claro, es la ley de oferta y demanda, claro. Con el precio, no, además una entrada a un Gran Premio de Fórmula 1, sí. No es barata. $100, claro, sí. Claro, es un show internacional. Claro. Y ayer había 290.000 personas, de las cuales el relator en algún momento, lleno de euforia, dijo que la mitad son argentinos. Era imposible, no dan los vuelos para que sea así, pero había un número considerable. En general, lo que cambió, que preguntabas, el perfil del viajero, sí hay mucho viajero de fin de semana largo, de 3 o 4 días, una semana, 3 o 4 días. Los destinos elegidos son Brasil y Chile. Chile para hacer compras y de paso, bueno, visitamos. Pero, ¿qué tipo de compras? Electrónico y ropa. Es como el perfil. Voy hasta Miami, si voy a Chile, el pasaje a Chile cuesta la tercera parte en Miami y después los hoteles deben costar igual. Pero básicamente compramos las cosas que acá son más caras, electrónica y ropa. Justo 2 industrias sobreprotegidas en nuestro país. Sí, claro. Y lo que vos decís, ¿por qué un jean cuesta $10? Seguramente no todos los jeans cuestan $10, pero hay más ofertas y hay más liquidación. Claro. El turismo de Brasil es, los vuelos a Brasil, aún de 4 días, 3 días, son más de corto plazo, de ir a Río, ir a alguna playa, ¿no? Uruguay es más familiar, pero son los destinos que la gente elige ahora. ¿Y por qué elige ahora y el año pasado no por el dólar? Y porque digo, yo voy ahora y el año que viene, qué sé yo qué podrá pasar. El dólar capaz que vale el 50% más y no puede ir a ningún lado. Hay mucho de eso también. Sí, también es cierto que el cese de la inflación o la frenada de la suba de la inflación también te hace un poco más previsible a cuánto te puede llegar a alcanzar tu sueldo, ¿no? Como dentro de todo decís, bueno, está bien, esto me lo gasto, lo tenía guardado, esto me lo gasto porque sé que con el sueldo, sin esa inflación de aquel 25% que teníamos a principio de año, puedo vivir o no, o sé que llegó hasta el 20% y después, pero te da un poquito más de previsibilidad. Sí, y esto podría cambiar a favor, digamos, de un crecimiento de la industria cuando en algún momento del año que viene se elimine el cepo, puedan volver a venderse pasajes financiados a 20 cuotas, 12 cuotas. Hoy, fíjate vos que los pasajes, los de cabotaje sí, pero los del exterior no están financiados. Igual la gente, ¿qué hace? Bueno, junta primero, después compra, y después sí, podemos pagar las cosas, pero digamos, ahí hay toda una asignatura pendiente que hasta hace pocos años atrás, si bien el dólar podía estar más caro, te daban pedal para pagarlo en 6 o en 12 cuotas. Ahora eso no está, porque se usan dólares de las reservas para eso. Lo lógico sería que no se usaran dólares de la reserva para eso y que la gente comprara y vendiera y usara los dólares de sus cuentas en blanco en el banco. Pero eso es otra cosa que tiene que ver con el blanqueo. ¿Qué pasa con la guita que entraron ahora a los bancos por el blanqueo? Si se pueden utilizar para comprar autos o viajes o alguna otra cosa más. Pero bueno, el que blanquea mucho va a querer comprar más que un viaje. Eso ya lo tiene asegurado. Sí, claro. Tristán Rodríguez Loredo, como siempre, gracias por este contacto. Muy bien, gracias a vos. Hasta pronto. Que estés muy bien. Hacemos una nueva pausa en Canal. Esta es la pantalla con más información económica y financiera de la República Argentina. No se vayan, que ya venimos.